El título del mensaje es ¿qué hacemos con las emociones? Es un tema súper importante, más aún cuando las negativas sobre todo son las que están predominando en este tiempo y en muchas épocas, así como en muchas etapas de nuestra vida, han predominado las emociones negativas. Pero el punto no es negarlas, sino el punto es ver qué hacemos con ellas, porque por más que neguemos la realidad, no deja de ser realidad. ¿Sí? Y vamos a empezar por un versículo solamente, uno solo cortito, Proverbios 23. El capítulo 23 de Proverbios habla mucho del necio y del sabio. Recuerden que el necio en la Biblia es aquel que se obstina en sus propios consejos, en su propia percepción de la realidad o de la vida, y que carece de la sabiduría de Dios, en contrapartida con el sabio, que no es el ingeniero, el intelectual, sino aquel que recibe la sabiduría de Dios, que podríamos definir como el don de Dios que nos permite administrar el conocimiento de Dios, de su voluntad, de sus promesas, de nuestra realidad, según su perspectiva y según su consejo, administrar sus palabras en el momento justo, de manera oportuna, ¿sí? En el tiempo oportuno, para bien nuestro y de otros. Eso es un sabio, un verdadero sabio. Bien, es un don que se adquiere también buscándolo, por supuesto. Entonces, Salmos iba a decir. Bien, Proverbios 23:7, solamente la primera parte, cuando habla del necio. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hablando del necio, ¿no? Entonces tome asiento, esté muy atento y si quiere anotar algo, anótelo. Después vamos a tener más versículos, así que esté allí dispuesto con su Biblia o su celular donde tiene su Biblia. Y si hace falta anotar algo, de todas maneras el bosquejo ustedes lo van a tener siempre, lo saben. Lo tienen allí en Telegram, en el canal de la iglesia. Está todo el material ahí que vamos subiendo en el canal, para que todo aquel que lo quiera compartir, es totalmente libre, gratuito, así que no hay problema. Bien, esto que acabamos de leer no parece nuevo en este tiempo donde hay tantos estudiosos del comportamiento humano, pero tengamos en cuenta que esto hace 3.400 años por lo menos que ha sido escrito, y el hecho de que una persona actúe como piensa, es algo que no es nuevo o un nuevo descubrimiento. Ya lo decía el proverbista, aquí probablemente Salomón, creo. El hecho de que una persona piense, lo cual es natural, todos pensamos bien o mal, de la manera en que pensamos, así actuamos. Aunque en algún momento finjamos alguna acción o condición de nuestro interior, terminaremos siendo y manifestando nuestra conducta lo que pensamos, lo que continuamente pensamos. Por eso dice la Biblia que el necio, así como piensa, así es, necio. Tiene conductas necias, actitudes necias y torpes, es obstinado en su propio criterio, en su propia percepción de la realidad y cosecha las consecuencias de su necedad. Ahora, hoy vamos a hablar de las emociones. ¿Por qué? Porque el problema, y es muy evidente, ahora vamos a hablar un poquito en términos científicos, pero no se preocupe, nada complicado, nada que no podamos entender. No lo soy yo, pero lo traigo de alguna manera para que usted también lo pueda digerir, digamos, este conocimiento, que no es otra vez nada nuevo, va a ver que no. ¿Usted se fijó en usted mismo que dentro de usted hay emociones, sentimientos, intuición, pensamientos,
Todos están adentro de usted. Usted experimenta todo eso. No hay personas que no experimenten emociones, sentimientos, que no tengan cierto grado de intuición, que no tengan pensamientos y razonamientos, a veces coherentes y a veces incoherentes, saludables o a veces nocivos, lo cual en su conjunto podríamos denominar el hombre interior, que se manifiesta exteriormente a través de sus conductas, acciones o inacciones. También puede ser. No hacer lo que se debe hacer también está mal. Somos llamados a cumplir con nuestro deber en términos generales. Vamos a hablar de las emociones primero. ¿Por qué? Porque de por sí los estudiosos hablan de que hay o existen emociones básicas o discretas o elementales, podríamos decir, dentro del ser humano, que varían en intensidad y a veces se combinan entre ellas, ¿sí? En formas de emociones más complejas y matizadas. Por ejemplo, ¿cuántos colores básicos hay para el televisor? Sintió la palabra RGB, red, green, blue. Rojo, verde y azul. De eso se compone su TV LED. Cuando usted mira su TV LED y el blanco, ¿no? Por supuesto que es todo el espectro de luces es el blanco. Bien. Entonces, con la combinación de un poco de azul, un poco de verde y un poco de rojo, usted saca un color en la tele. Bueno, en las emociones hay algo así más o menos. Entonces, en 1983 se propusieron patrones de 6 emociones básicas. Mire esto, 6 emociones básicas que parecen ser biológicamente básicas y universales en todas las culturas. No es que hay, por ejemplo, y ahora lo va a ver, personas de otras culturas que no experimentan las 6 emociones que vamos a listar. Sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo y alegría o felicidad, ¿no? 6 emociones básicas que trascienden la cultura, que trascienden la edad, que trascienden las políticas, las razas. No hay persona que no experimente sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo y alegría o felicidad, ¿no? No hay persona que no tenga eso. Y eso tiene básicamente un componente biológico. A eso es lo que voy. Las emociones no es algo abstracto, sino que emergen de la biología humana, de la constitución de nuestro cerebro. Esta lista de emociones básicas se convirtió en la propuesta de mayor aceptación. Porque hay gente que, bueno, pero hay más emociones. Claro, ya sé que hay más. Pero lo que estamos diciendo que hicimos la comparación como la composición de los colores. Así se compone el resto de las emociones, que a su vez, otra vez, también trascienden o se manifiestan en sentimientos, ¿sí? Que parten de las emociones básicas. Se las consideraron a estas 6 como las 6 grandes emociones, así llevan ese título, ¿no? Y tienen 2 formas, una psicológica y una biológica, ¿sí? 2 componentes, psicológico y biológico. Debido a que estas 6 emociones básicas no tienen otras con prelación, significa que no tienen algo antes que las dispare, son elementales, son básicas, ¿sí? Por ejemplo, como dijimos, el rojo es rojo, el azul es azul y el verde es verde. Y con ellas componemos los colores, las luces de diferentes colores. Bueno, así con estas 6 componemos el resto de las emociones, que a su vez se traducen luego también en sentimientos, más profundos o menos profundos,
con matices diversos, ¿no? Y la particularidad que tiene es que son innatas, no se aprenden. Vienen en nosotros, vienen en nuestra biología y en nuestra psiquis. Ya están ahí. No es que las aprendemos, no aprendemos el miedo está en nosotros. Los estudios del cerebro, miren, ya han demostrado, vieron que ahora hay máquinas para mirar, como es ustedes, ¿quién no se hizo una resonancia magnética alguna vez? No sé si de la cabeza, ¿no? Pero en alguna parte del cuerpo. Bueno, yo no me hice una resonancia. Pero bueno, estuve con mi esposa un par de veces y algún familiar seguramente se hizo alguna resonancia magnética. Bueno, hay quien se hizo una resonancia cerebral, por ejemplo, para ver diversas áreas o diversas funciones que justamente coinciden con diversas áreas del cerebro. No importa mucho esos detalles. Bueno, esos estudios han demostrado que las emociones humanas se originan en el llamado sistema límbico, un sistema, una red neuronal muy compleja, que ni los mismos científicos llegan a poder definir claramente, ¿no? Pero sí, con gran profundidad, mucho más que nosotros, obviamente, que somos gente básica, elemental en esas cosas. Pero sí podemos entender que hay un denominado sistema límbico, ¿no? Que es un conjunto de estructuras importantes que incluyen, y estas son partecitas que quizá usted en biología estudió en el cerebro, ¿no? El hipocampo, la amígdala. La amígdala está bien en el centro del cerebro, es como una almendra, así chiquita, ¿no? Bueno, y otras partes también de todo ese sistema, que por supuesto muchas de ellas producen neurotransmisores, que son hormonas, y unas combinadas con otros, muy complejos, que ni aún los neurólogos muchas veces pueden llegar a separar, está todo muy cruzado, ¿no? La red emocional del cerebro sería aquella gracias a que tenemos emociones, sentimientos, impulsos difíciles de reprimir, mientras que la parte racional, digamos, se encargaría del análisis más concienzudo y lógico de las situaciones que vivimos o imaginamos. ¿Qué digo en dos palabras? Que nuestro cerebro tiene de por sí condiciones biológicas que manejan emociones o nos imprimen en nuestra vida emociones, sueltan emociones. Y tiene un componente biológico, ya le dije, neuroquímico, ahí está en el cerebro, y un componente psíquico. ¿Correcto? Bien, de ahí partimos. El punto es que los científicos denominan esto el sistema límbico, pero también ven que hay otra parte que es la parte de encargarse del razonamiento, de la lógica, y que es la que analiza las vivencias y la información que recibimos a través de nuestro sentido, la procesa, que a su vez nos producen emociones, lo que escuchamos, lo que vemos, nos produce miedo, nos produce ira, nos produce asco. Imagine algo que le dé asco. ¡Ay, qué asco! Bueno, eso que usted imagina es porque yo le acabo de decir que lo imagine. Imagine algo que a usted le da mucho placer, comerse algo rico, por ejemplo. No sé si con el frío que hace un lindo chocolate le gustaría. Por ejemplo, no sé. Bien, dispare en usted ciertas cosas. Bueno, ahí ve que usted está recibiendo información y procesando. Bien, ¿por qué le hago esta introducción? Bueno, porque vamos a hablar justamente de nuestras emociones. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, le cuento algo. Usted las emociones que tiene no se las puede sacar de encima. Tanto como dijimos, y vamos a hablar de dos más comunes, las que más conocemos. La alegría, el enojo o la ira, ¿sí? El miedo, son cosas que están dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, son parte de nuestra propia naturaleza. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros le podemos dar rienda suelta si nos enojamos?
tenemos derecho, porque es de parte de la naturaleza, a romper todo, pegarle a todo el mundo, agarrar y deshacer todo lo que se nos ponga delante. No. ¿Por qué? Primero porque es pecado y estaríamos infringiendo la ley de Dios. De hecho, ya lo hicimos miles de millones de veces a lo largo de nuestra vida. Pero podemos llegar a cometer delitos graves por los cuales podemos ir a prisión. Siendo juzgados, somos condenados por nuestros delitos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ese sistema límbico evidentemente debe estar controlado por la razón. Decimos, no, yo tengo ganas de matarlo, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque primero, que no puedo hacer semejante daño a un ser humano. Segundo, o principalmente porque es pecado contra Dios y pecado contra la persona. Y tercero, que voy preso también. ¿Verdad? No puedo simplemente. Entonces, bueno, me dan ganas de vengarme, por ejemplo, pero ¿puedo yo ejecutar venganza cuanto quiera? Primero, que Dios dice que no lo hagas. Pero yo siento ganas de vengarme. Pero no debo hacerlo. Vamos al lado más a los pícaros. Pero voy a trasladar a cada uno de ustedes al tiempo de la adolescencia para que no haya pecado en ello. Usted le gustaba un chico o una chica y le daba ganas de acercarse y por lo menos tener una relación. Hasta habrá imaginado alguna linda y más cercana relación con esa chica o ese chico que le gustaba. Y usted no puede ir a agarrar y porque le gusta darle un beso y listo. ¿Puede o no puede? Primero que puede recibir un bollo. Y segundo que no corresponde. Pero siento un amor, siento una atracción por fulano o fulana, no puedo. Ahora, después si nos arreglamos, sí, es otra cosa. Sí, bueno, para eso las personas forman familias, se casan, se aman y luego forman hogares donde manifestar el verdadero amor. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar entonces dos ejemplos. Si empezamos a desarrollar todas las emociones, no es el plan desarrollar las emociones, sino aprender los principios para saber qué hacemos con ellas. ¿Está? Ese es el objetivo hoy, no desarrollar todas las emociones. Y vamos a dar dos ejemplos. Uno muy común. Y vamos a denominarlo así, este punto. El enojo en control. Digan conmigo, el enojo en control. ¿A cuánto le agarra enojo de tanto en tanto? A mí cada 5 minutos. Dice, bueno, la idea sería estar más controlado. Ahora, yo le voy a decir algo. Usted no puede controlar su enojo, no puede dejar de experimentar enojo o miedo, pero sí debe controlarlo. Usted no puede, porque siente enojo, hablar a boca de jarro todo lo que se le venga a la mano. Si usted tiene miedo, no puede empezar a meterse dentro de usted mismo o esconderse en su habitación y que los demás se salven si que pueda. Tiene que tomar una decisión, tomar una acción. ¿Bien? Bueno, pero vamos a hablar del enojo en control. ¿Le gustaría controlar su enojo? Le tengo una triste noticia. Usted no va a dejar de sentir enojo. Hoy no le voy a mostrar el secreto y si alguien dice que tiene el secreto para no enojarse, es mentira. Los seres humanos en estado consciente estamos sujetos a enojarnos. ¿Sí? La Biblia dice en Efesios 4:26, y ahora síganme, bueno, lo conocen este versículo, ¿no? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo llegar a enojar, y sí, porque el enojo a veces sirve. El enojo, por ejemplo, ¿para qué sirve? Y para corregir con más fuerza a alguien que no está entendiendo lo que debería entender. Ahora también el enojo puede utilizarse para vengarse o para hacerle daño a alguien. Eso está mal. Pero el enojo puede utilizarse para retar a una criatura que está haciendo mal. Por ejemplo, sin pecar, sin hacerle daño, sin ofenderlo, pero hay que enojarse. Porque Dios se enoja. Enojarse no es pecado. Cuando el enojo persiste hasta la noche, por eso dice el sol no se ponga sobre vuestro enojo, quiere decir, si usted se enoja y está todo el día enojado, entonces ya
hay un enojo patológico, ya no es un enojo saludable. Hay un enojo saludable y práctico. Jesús se enojó, era Dios y no podía pecar, y no pecó, y se enojó, ¿sí? Bien, pero no le hizo daño a nadie, sino por cuanto habían ofendido al Padre, a Dios, Él manifestó la ira de Dios en ese sentido, y de manera fuerte, ¿no? Bien, pero la Biblia dice, no sea que usted esté todo el día enojado, ese es el mandamiento. Mire lo que hace el necio, dice, en Proverbios 12:16, sígame, Proverbios 12:16, el que lo encuentre primero gana. Vamos, dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. O sea que la prudencia es una manifestación de la sabiduría también. La prudencia de retener lo que habitualmente siente cuando una persona te agrede, por ejemplo. Cuando vos recibís una agresión, un insulto, ¿cómo reaccionás? ¿Qué sale de dentro? ¿Paz y amor? ¿O sale enojo, ira o a veces miedo, según el caso, ¿no? Pero cuando te agreden, la ira automáticamente sube. La Biblia dice, la respuesta blanda quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. O sea, escala la ira. Pero, ¿qué dice? Que el necio al punto da a conocer la ira, no retiene nada, el que no tiene sabiduría. Mas el que no hace caso de la injuria, o sea, que deja pasar la injuria, el insulto, es prudente, es sabio, es inteligente. No es alguien que no le afecta la injuria, sino que la deja pasar porque es prudente. Dice, no, prefiero padecer un poco de molestia dentro mío por la injuria que padecer las consecuencias de entrar en combate. Es prudente. Mire Proverbios 29:11. El necio otra vez dice, da rienda suelta a toda su ira. Proverbios 29:11. ¿Lo encontró? Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Qué bueno, ¿no? El sabio también se enoja. ¿Pero qué hace al fin? Se tranquiliza, baja un cambio, como decimos nosotros. Retrocede, da una respuesta blanda ante la ira que llega a él. Sosiega, tranquiliza. ¿Por qué? ¿Cómo hace eso? Bueno, con esa parte del cerebro que dice, Dios dice que me puedo llegar a airar, pero más vale no airarse que airarse y pecar. Porque la Biblia, no lo traje ese versículo, pero la Biblia dice que el que tarda en airarse es de grande entendimiento. Es una persona que entiende bien cómo se maneja estas cosas. El que tarda en airarse. En cambio, el necio que da rienda suelta a la ira y a fondo. Ahí nomás. Es una persona reactiva, reaccionaria, que no utiliza la parte del cerebro para pensar que la ira fuera de control produce daños a veces irreversibles. No hace falta dar un golpe para hacer daño. Con la lengua se hace mucho daño, pero mucho daño, pero mucho daño. Sea niño, sea joven, sea adulto o sea ancianos. Se hace mucho, mucho daño con la lengua. No hace falta usar una bala, ni una piedra, ni un golpe de puño, ni nada. La lengua solamente hace mucho daño. Y hoy vemos cantidades de personas infinitas, hasta por la televisión, que dan rienda suelta a ofender literalmente con toda su fuerza, con toda su ira, a través de los medios de comunicación a las personas. Y eso, por supuesto, hace daño. Nunca va a traer una concordia, una conversación, sino va a traer combate.
hasta que uno termina cayendo, ¿no?, en un combate. Bien. ¿Qué tal si vemos el manejo del miedo, por ejemplo? Ya tiene el manejo de la ira. O sea, la ira va a venir. ¿Y el miedo va a venir? Y sí, algunos somos más miedosos que otros. No me diga que usted no tiene miedo, porque si usted no tiene miedo, puede ser, pero eso es patológico. Es una persona temeraria, una persona que no tiene miedo. El miedo, en cierto grado, es positivo. Porque el miedo nos ayuda a ser prudentes, a tomar medidas de seguridad, a alejarnos del peligro. Pero la persona que no tiene miedo se acerca tanto al peligro que a veces es víctima de sus acciones totalmente inconscientes. Por ejemplo, sabemos que, fíjense que los jóvenes, las personas, todos los seres humanos, terminan de desarrollar esa parte del cerebro cerca de los 25 años. Por eso usted ve gente muy joven que tiene actitudes muy temerarias, es capaz de andar con la motocicleta por una bocacalle, pasar a 140. Dice, ¿cómo pasa? ¿Pero cómo puede ser? ¿No tiene casco? ¿Qué casco? ¿Qué importa el casco? Va en una rueda a 140 por la bocacalle, pasa y no... Dice, ¿cómo no tiene miedo? Ahora, ¿vio alguna vez alguna persona de 70 años pasando así por una bocacalle con una moto? No, en tal caso es un hombre que tiene tremenda Yamaha, ¿no es cierto? O la Harley Davidson, esa, ¿no?, famosa. Va ahí, va bien tranquilito en su moto, va por la ruta, hace 500.000 kilómetros, con su casco, su chaleco, su traje de moto, ¿no? Y se hace 200.000 kilómetros y sin ningún accidente. ¿Por qué? Porque es prudente y sabe que el miedo le da la capacidad de evitar el peligro, ¿sí? ¿Vio que hay cosas? Ahora, si una persona tiene miedo de todo, ya es miedo patológico, está mal eso. Ya por ahí a veces entra hasta a veces en pánico, en crisis de pánico y cosas ya son graves y que requieren tratamiento médico. Requieren tratamiento médico. Bueno, pero vamos a hablar del miedo normal. ¿Cómo la Biblia hace? Porque el miedo no podemos dejar de experimentarlo, a menos que estemos enfermos o que carezcamos de la amígdala, el funcionamiento. No funciona la amígdala. La amígdala, cuando automáticamente recibe información de peligro, larga sus hormonas. Antes de que pensemos ya sentimos miedo. Antes de que podamos tomar una acción ya sentimos miedo, ¿sí? Bien. Ahora, imagínense, vuelven los espías. Recuerda que Josué manda a los espías, bien, o Moisés también manda, los espías a ver la tierra prometida para ver cómo eran, ¿no? Y dice en Deuteronomio 1:28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. ¿Sabe cómo se llama esto? Pensamiento catastrófico. ¿Cómo va a estar una ciudad amurallada hasta el cielo? Era alto el muro, pero no hasta el cielo. Pero nosotros, ¿cómo era? ¡Oh, gigante! ¿Cuánto había? 1.000 personas. Eran 10, 20 en la cola. ¿Cómo estaban en el supermercado? Fuimos al supermercado, había como 1.000.000 de personas. No, y bueno, a lo sumo habría 1.000 o 5.000, no sé. ¿Cuánto puede entrar en un Maxis supermercado? Pero hablamos así, hablamos con hipérbole a veces. Una cosa es el hipérbole y otra cosa el pensamiento catastrófico también, ¿sí? Pero en este caso estoy hablando del pensamiento catastrófico. Vinieron aterrorizados cuando vieron a los... Era gente grande, eran los hijos de Anac, decían son gente alta, los muros muy altos, muy provista de seguridad la ciudad. ¿Cómo vamos a entrar? Y ellos vinieron y atemorizaron al pueblo. No, nos van a fundir, nos van a matar a todos. Nosotros tenemos que conquistar la tierra prometida, pero nos van a hacer pedazos a todos. Y Dios nos mandaba eso, ¿no? Pero nos manda Dios a la muerte. Estaban diciendo ellos, entre otras palabras. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y en el verso 29 que dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Fíjese a lo que remite Dios, ¿no? Verso 30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Y ahí donde cita las obras pasadas de Dios. No les está solo prometiendo, porque Dios es un Dios de promesas,
Dios no puede mentir, pero por las dudas, ya que todo el mundo duda de Dios, dice, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Como diciendo, ustedes vieron las plagas, ustedes vieron abrirse el mar, ustedes vieron cómo las serpientes picaron a los rebeldes y cómo se sanaron los que se arrepintieron. Ustedes vieron cómo se tragó a la gente de Datama, Abiram y Coré, se la tragó la tierra por rebeldes contra Dios. Ustedes vieron cómo se sanaron las aguas de Mara por el árbol que echó en las aguas, porque cómo se salió agua de la roca, cómo cayó maná del cielo. Ustedes vieron todo eso y yo les digo, entren porque soy yo quien los mando. ¿Qué está diciendo Dios a través de Moisés? Vean lo que yo hice, recuerden, y enfrenten la situación sin miedo, no teman. Yo como estuve antes, voy a estar con ustedes. Eso es... ¿Miedo sintieron? Sí, sienten miedo. Pero ¿en qué se apoyan? En la fidelidad de Dios, en la veracidad de Dios. ¿Ven cómo se maneja el miedo? ¿Qué hago cuando siento miedo? Y bueno, veo todo lo que Dios hizo por mí. Veo lo que Dios hizo por mucha gente en su palabra. Entonces el miedo lo puedo controlar y no me quedo paralizado, sino que puedo accionar de manera coherente. Lo mismo con la ira. De manera análoga. ¿Sí? En Lucas, mire hasta qué punto le está hablando a gente que puede padecer la muerte. Alguno dice, bueno, pero si te amenazan de muerte, ¿cómo vas a sentir miedo? Y más vale que sí. O alguien dice, no, a mí si me ponen una pistola en la cabeza, yo me río. No sé, yo no te creo tanto. Miedo vas a sentir. Ahora, miren en Lucas 12:4, dice, mas os digo, amigos míos, miren cómo les habla Jesús, ¿no? No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Como diciendo, no importa si te matan, yo estoy contigo, yo te estoy cuidando, yo soy el dueño de tu cuerpo y de tu alma. Les dice, en vez de tener miedo al que los va a matar, dice, yo os enseñaría a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, se refiere al Padre, no a Dios, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Porque en definitiva, este es el juez, no el que determina si te va a matar o no. O como le pasó a Pablo. Por eso Pablo, él sabía que partir y estar con Cristo era muchísimo mejor. A él lo iban a decapitar y lo decapitaron. Pero él no estaba contento porque lo decapitaron, sino porque iba a estar con el Señor y estaba seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni potestad, ni lo presente. ¿Recuerdan? Qué lindo el libro de Romanos. Bueno, no se venden, y ahí remite otra vez, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, algo de dinero, ¿no? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y fíjese, le dice en el verso 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y le está diciendo, piensen con razón, con la razón. Vean un pájaro. ¿Qué vale más, un pájaro o un ser humano? Bueno, le está hablando a creyentes, porque hoy son capaces de multar o de encarcelar a alguien que mata a un animal, pero no a alguien que mata a un ser humano dentro de un vientre, por ejemplo. Y se dieron vuelta las cosas. Y sí, el mundo está patas para arriba, convengamos que sí. Hay gente que llora por los animales que van al matadero, pero no llora por la cantidad de niños que mueren. De hambre o de lo que sea, o de maltrato. Pero sí lloran por un chancho que va al matadero, que se come en una parrilla. Fíjense que está patas para arriba y un poco sí, un poco medio mucho. Convengamos que sí. Bueno, vamos a ver, el manejo de las cosas que nos entristecen. ¿Qué les parece? ¿Hay cosas que le entristecen o que le enojan? ¿Sí? ¿A cuánto les pasa que hay cosas y relaciones que les entristecen o les enojan o les hace daño? Bueno, ¿cómo lo manejarían? Bueno, la Biblia habla claramente de eso. Mateo 5:22, vamos, rapidito, ¿lo buscamos?
Pedro, ¿recuerdan en Getsemaní cómo reaccionó ante la amenaza cuando le venían a atacar a Jesús? Reaccionó mal, sacando una espada y le cortó la oreja a Malco. Le cortó la oreja porque Malco se corrió. Pero quería hacer otra cosa, Pedro, para defender a Cristo. Pero Pedro le dijo, no, Pedro, el que espada mata, a espada morirá. ¿Sí? O sea, las cosas no se manejan con fuerza, con violencia. Tampoco el miedo se maneja con huir. La ira como se maneja con sabiduría. El miedo como se maneja con sabiduría. Los problemas relacionales que nos entristecen o nos enojan, ¿cómo se manejan? Bueno, como lo sienta. No, como la Biblia dice. Bueno, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Casi nada. Esto habla naturalmente que todas estas expresiones de que son fruto del odio intenso de uno contra otro. El que odia a su hermano es homicida, por eso dice que queda expuesto al infierno de fuego. Porque nadie que odia tiene vida eterna permanente en él. No hay. Alguien que no está dispuesto a perdonar, no digo que no se siente perdonar, nadie siente perdonar. Sentimos ira, sentimos enojo, sentimos vergüenza, sentimos frustración, pero no ganas de perdonar. Pero hay que perdonar, sí, para sanarse hay que perdonar. Con la ayuda de... Ahora vamos a ver cómo se puede hacer eso. Pero si nosotros lo único que hacemos es manifestar la ira, la venganza, ¿qué vamos a lograr? Que manifestemos lo que nuestra naturaleza es, gente no renacida que va rumbo al infierno, que todavía no es salva, que necesita a Cristo, que necesita ser perdonado de sus pecados y que no quiere perdonar, por eso el Padre tampoco le perdonará sus ofensas. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar, hablando de lo que sea, no es dinero solamente, ¿no? Y te acuerdas de allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. O sea, si vas a hacer algo para Dios, antes de hacer algo para Dios, donde sea, donde quiera que sea, antes, ve, dice, deja eso aparte, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, como diciendo, ¿querés servir a Cristo? Bueno, antes de servir a Cristo arregla tus dramas y después vení a servir a Cristo. Porque para servir a Cristo hay que servirlo con un corazón sano y limpio. Eso está diciendo ahí. Y fíjense lo que dice, ponte de acuerdo con tu adversario, ¿cuándo? Diga conmigo, pronto. ¿Cuándo? Pronto. Entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Que hay consecuencias de por vida a veces si no queremos arreglar cuentas con nuestro adversario, con aquel que está en contienda con nosotros. Usted dice, no lo veo nunca más. Bueno, aunque no lo veas nunca más, la Biblia dice, mire, que va a quedar algo ahí pendiente, una cuenta sin saldar, y va a haber consecuencias de ello. Y no saldrán de tu vida esas consecuencias hasta que no arregles con tu adversario. Me voy a vivir a Afganistán. Voy a predicar en Afganistán, allá, donde están todos los talibanes. Ahí voy a ir a predicar. Bueno, pero si todavía tenés problema con tu hermano, dice Dios, déjalo eso ahí, lo de ir a los talibanes, y andale más cerca. Tu hermano no es un talibán, es tu hermano. Arréglate con él, dice Dios. Porque si no, las consecuencias van a ser de por vida. Mateo 18:15, porque acá viene el protocolo. ¿Cómo es el protocolo para arreglar cuentas? ¿Vieron? Y salgamos a la calle, decíamos antes, ¿no? Vamos a la plaza a ver los muchachos. ¿Cuántos decían esto? ¿Tenés problema? ¿Dónde vamos? Te espero afuera. Te espero en la placita. En la placita ahí va. Ha arreglado cuenta en la placita. Y ha cobrado en la placita. Bueno, ¿pero es la forma que los hermanos deben arreglar? No. Te espero a la salida de la iglesia.
No, jamás, por Dios. Y hay hermanos que arreglan, yo he visto hermanos que se arreglaban así. No se arreglaban, obviamente, ¿no? Sino que la embarraban más. Pero bueno, hay de todo, no en la viña del Señor, sino los que dicen ser iglesia de Jesucristo. Bien. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. ¿Para qué? ¿Para ir a pegarle? No. Dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Lleva testigos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Como diciendo, bueno, no es hermano, no entendió nada. O sea, no quiere arreglar. No hay caso porque en realidad no nació de nuevo, todavía no tiene a Cristo. Dice que es cristiano, pero no quiere arreglar, no quiere arrepentirse de su pecado, no quiere tener acuerdo, no hay forma. Entonces, evidentemente hay, no gentileza, sino no hay conversión. Y dice en el verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién está en medio del arreglo ahí? Cristo. Finalmente, Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Vieron? ¿Qué es soportar? Es resistir. ¿Qué es paciencia? ¿Es dulce? ¿Tener paciencia? No, paciencia significa tener resistencia a través del tiempo. Pero no resistencia para llevar un balde de agua, sino para llevar el carácter de mi hermano. Dice, yo largo a mi hermano, ¿qué es? Que lo agarre el diablo si quiere. No, la Biblia dice. No. ¿Qué dice que hay que hacer? Arreglar. Dice en el verso 3, solícitos en guardar la unidad. ¿Mediante qué vínculo? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A través de la paz. La paz espiritual, no la paz de que yo no desenfundé mi arma primero, como los cowboys, o tiré la primera piedra. No, eso no es paz. Paz es espiritual. Bueno, bien. Entonces ahora cerramos, por favor, con 2 prácticas esenciales para controlar las emociones, porque usted vio que la Biblia muestra un poco cómo controlar. Hay principios que nos hablan refiriéndonos a la palabra de Dios, sin duda. Diga conmigo, la necesidad continua de Cristo para vivir el cristianismo bíblico. Usted, si quiere controlar las emociones, no necesita vivir controlado por los medicamentos, ni controlado por un psicólogo o psiquiatra. Usted necesita a Cristo. Primeramente. Puede ser que eventualmente necesite un medicamento, sí, eventualmente un tratamiento médico, sí, todo bien. Pero de usted no va a salir el amor por la ira o vivir en pánico todo el tiempo si usted no viene a Cristo. Mire, Pablo dice esto para que usted entienda. Dice en Romanos 7:22, sígame, mire, Romanos 7:22, léalo ahí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esto lo dice ¿quién? Pablo, un creyente, nacido de nuevo. En el hombre interior, ¿en qué parte? Y bueno, donde puede pensar. ¿Usted con qué piensa? Con la mente, me dice usted, ¿sí? ¿Dónde tiene guardada los mandamientos y los principios y las promesas de Dios? En su memoria, ¿sí? Espero, sí, todos ahí guardamos. ¿Usted no tiene guardado los mandamientos en las emociones? No. Las promesas, la Biblia, ¿dónde está guardada? En la memoria, en la mente. Entonces, Pablo, según el hombre interior, la mente, esa parte del hombre interior, se deleitaba. ¿Pero qué dice? Pero veo otra ley en mis miembros.
Podría poner ahora, ¿recuerda lo que leímos? Veo otra ley, veo un sistema límbico en mí que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, veo un sistema dentro de mi cuerpo, dentro de mi organismo, que se llena de ira, o se llena de temor, se llena de miedo, y se rebela contra la verdad que yo sé que es verdad en mi mente. Y ahí está el combate. Pero ahí está la capacidad que tiene un creyente que no tiene uno que no lo es. Necesitamos que Cristo nos ayude a pensar como Él piensa. Necesitamos su palabra eterna y verdadera para poder manejar las emociones. Usted no va a hacer desaparecer nunca la ira, o el miedo, o la alegría, o la tristeza. No la va a poder hacer desaparecer. Estarán siempre hasta que usted vaya al cielo. Pero usted puede encaminar esas emociones bien. Diga conmigo, como dice Cristo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de esta ira que me agarra de tanto en tanto? ¿Quién me va a librar de esta tristeza que se apodera de mí? Está todo en el sistema límbico, ¿no? Ese complicado y complejo sistema de neuronas y hormonas y neurotransmisores que se disparan según la información y la percepción que yo tengo del entorno y la comprensión que tengo del entorno también, ¿no? Esto es muy, muy difícil, pero no importa. Resumamos en lo que Pablo resumió hace 2000 años atrás. Hay algo en mí que me lleva cautivo a la ley del pecado, que me descontrola, pero ¿quién me librará? Miserable de mí, digo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice el verso 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Evidentemente, ¿cuál es la solución allí? Depender de Cristo. Depender de Cristo para encarrilar las emociones que usted va a sentir siempre, las negativas y las positivas. Segundo consejo práctico o práctica esencial. Practicar el pensamiento piadoso y positivo. Diga conmigo, practicar el pensamiento piadoso y positivo. O sea, el pensamiento bíblico positivo. No usar los versículos para hundirse. El infierno, la muerte, no. No. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad, no sentid, sino pensad. ¿Dónde está eso? En la parte racional. Con la parte racional, si usted en la parte racional pone todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, y usted determina pensar eso, eso le va a ayudar a encarrilar nuestras emociones, sean cuales fueren. Tiene un pensamiento positivo y piadoso, siempre dependiendo de Cristo. No haga como el control mental que ellos dicen, soy esto, soy lo otro, soy aquí, soy allá, y piensan que sí hay un efecto positivo en el pensamiento positivo, pero es tan leve como tomarse una aspirina para combatir una migraña, por ejemplo. Pasa de largo como el colectivo lleno. La aspirina, ¿no? Porque la migraña no pasa. Bueno, de la misma manera, usted necesita a Cristo y practicar el pensamiento piadoso y positivo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ejemplos, buenos ejemplos, buena percepción, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Fin del mensaje.